¿Será que la metodología de trabajo y entrenamiento del Ajax es tan específica que cuando salen de Ámsterdam les cuesta trabajo adaptarse? O tal vez se van demasiado temprano, antes que estén lo suficientemente maduros como para competir ante los mejores en los mejores equipos. O quizás la Eredivisie tiene un nivel general tan bajo que todo lo que hacen los jugadores del Ajax que nos maravillan mientras están en Países Bajos se difumina cuando van al mundo real. Cualquiera que sea la razón, hay una tendencia y esta es que las grandes joyas del Ajax no suelen triunfar en las grandes ligas europeas. Vamos a hacer una selección de las joyas más decepcionantes que ha tenido el Ajax en los últimos tiempos. Jasper Cillessen siempre fue el punto débil del Ajax, pero aunque recurrente al error, su juego con los pies y distribución de la pelota eran más o menos confiables. Por eso se lo llevó el Barcelona, y porque suele nunca tener idea de qué demonios está haciendo con su dinero. Pero bueno, eventualmente Cillessen se mudó de la cómoda banca business class del Camp Nou a la banca clase turista de un Valencia en horas bajas, en donde tampoco pudo asentarse. Tan dramática resultó su experiencia en la vida real fuera del manto protector del Ajax, que apenas a los 33 años regresó a Países Bajos al equipo que le vio debutar, el microscópico NEC Nijmegen. Entre 2014 y 2016, el joven Anouar El Ghazi era la figura del Ajax. Estamos hablando de época de vacas flacas en Ámsterdam, justo cuando el PSV de Andrés Guardado dominaba a placer la Eredivisie. Pero El Ghazi y el polaco Arkadiusz Milik eran lo único que valía la pena en esos últimos desastrosos años con Frank de Boer al mando. El Ghazi tenía 20 años. Milan y Liverpool declararon abiertamente su interés en el talentoso extremo, pero no pudieron llegarle al precio al Ajax, que se lo quedó. El Ghazi se enojó, no rindió y acabó siendo mal vendido a la liga francesa. No hizo gran cosa en el Lille, pero todavía tenía cartel suficiente como para ahora sí llegar a Inglaterra. No al Liverpool, pero sí al Aston Villa de segunda división. Ahí ascendió a la Premier League y tuvo un nivel aceptable, aunque tampoco nada del otro mundo. De ahí lo fichó el Everton, donde fue banca acompañando a otros decadentes ilustres, y hoy el Ghazi juega, a veces, en el PSV Eindhoven. Muchos aseguran que el gran error de Diego Lainez fue haber fichado por el Betis en lugar del Ajax. Bueno, probablemente no conocen las historias del Ghazi o de Amin Younes o de David Neres, entre tantos otros atacantes sometidos a un canibalismo despiadado. En el Ajax siempre te pisa los talones un jugador más joven y más talentoso que tú. El brasileño David Neres llegó al Ajax y mandó a la banca a Anouar El Ghazi. Su temporada 2017-18 fue espectacular, 14 goles y 11 asistencias. El Mbappé brasileño ganó la Copa América en 2019 y fue titular en 2 partidos. Era el momento de venderlo, pero el Ajax decidió aguantarlo. Y entonces a Neres se lo comió su buen amigo Anthony. Estamos hablando de uno de los chicos peor asesorados de todos los tiempos, porque Neres, que aparentemente no leyó nunca un periódico, acabó fichando por el Shakhtar Donetsk días antes de la invasión rusa a Ucrania. Recientemente lo repescó el Benfica y ahí la lleva Neres. Hace lo que puede, que es bastante menos de lo que se pensaba. Davinson Sánchez ganó la Copa Libertadores con el Atlético Nacional en 2016 y recaló en el Ajax. Todo fue muy rápido. El colombiano mostró en la Eredivisie ser un defensa central tan técnico con los pies como contundente en el juego aéreo, aunque ya desde entonces se le advertían sus lagunas defensivas producto de la baja concentración o del exceso de ímpetu. El Ajax no se arriesgó e inmediatamente al primer año lo vendió a la Premier League en 40 millones de euros antes que el mundo se diera cuenta de lo sobrevalorado que estaba su jugador. En el Tottenham Hotspur, Sánchez lleva ya 6 temporadas y su desempeño cada vez resulta menos convincente. Hoy es el quinto central preferido de Antonio Conte, y eso que el técnico italiano ha dejado entender que ni siquiera los titulares le agradan demasiado. El mundo nunca había oído hablar de Erling Haaland, cuando por ahí de 2017 el danés Kasper Dolberg era la reencarnación de Marco van Basten, un exquisito delantero de una finura en la definición
que no se ve todos los días y tampoco todos los años, porque ese aura de delantero más cotizado de Europa se esfumó inmediatamente. En su caso, Dolberg no tuvo que salir del Ajax como tantos otros para toparse con la cruel realidad del mundo real. Al danés se le reventó la burbuja sin tener que salir de ella, tanto que los 20,5 millones de dólares que ofreció el Nice para llevárselo a Francia fueron suficientes. En su primer año le fue bien a secas en la liga, en el segundo mal a secas y al tercero le fue pa'l perro. De ahí lo rescató el Sevilla. Bueno, y luego el Sevilla fue el que tuvo que ser rescatado para sacarse encima a Dolberg, que hoy es jugador del Hoffenheim, donde recién metió su primer gol en un año entero. Daley Blind es un jugador fino y de pase preciso, pero lento, liviano y poco apto para ritmos altos de juego. Por lo tanto, solo Dios sabe en qué estaba pensando Louis van Gaal cuando consideró buena idea que su polivalente compatriota probara suerte en la Premier League. El experimento obviamente salió mal. Blind era un jugador contracultural para Inglaterra, pero jugaba. Luego llegó José Mourinho, Blind perdió la titularidad y eventualmente volvió a casa. Cuando se daba por hecho que ese era el fin de su aventura europea, una más de un futbolista del Ajax que no puede conectar lejos de su dirección IP, cuando ya nadie contaba con él, ni siquiera en el Ajax, se ha ido al Bayern Múnich. Todas las apuestas, o por lo menos la mía, están en su contra. Con los tiempos que corren ahora, ya hasta parece que estoy invocando a la prehistoria, pero hasta 2014 el referente indiscutible del Ajax tenía nombre y apellidos, Siem de Jong. Sí, el hermano mayor de Luke, quien siempre fue el tronco de los dos, pero Siem era un mediocampista de mucha clase que ganó 4 títulos de liga seguidos en el Ajax y que metió 78 goles antes de irse al Newcastle United. ¡Qué mala idea! Deja un club experto en vender jugadores que luego resulta una farsa fuera de su nido, camino a un club que durante años se caracterizó por arruinar todo lo que tocaba. Nada podía salir bien de esa combinación y por supuesto Siem de Jong fue un sonoro fracaso en el Newcastle. En cuanto salió de su hábitat, de Jong no paró de lesionarse. 2 temporadas, 4 partidos en el 11 inicial, 1 gol y un descenso. A los 27 años, de Jong ya estaba acabado como futbolista. Hace apenas 5 temporadas, Justin Kluivert era la joya más preciosa del Ajax. Rápido, ágil, gambetero, preciso en el pase. José Mourinho lo quería en su Manchester United y el mundo solo aguardaba que pasaran un par de temporadas para que Kluivert se afianzara entre los mejores del mundo. Pero en un movimiento sorprendente, el Ajax lo dejó ir y para cubrir su hueco trajo a Dusan Tadic, un cartucho quemado en la Premier League. Muy pronto el tiempo juzgó de manera rotunda. Fue la mejor decisión que tomó el Ajax en este siglo, porque mientras Tadic se convirtió en una figura histórica y sed, Kluivert pasó de noche por la Roma, por el RB Leipzig, en el Nice donde se reencontró con su otrora media naranja Kasper Dolberg, y en el Valencia. Ya se quemó en 4 de las 5 grandes ligas europeas y apenas tiene 23 años. Matthijs de Ligt todavía puede ser uno de los mejores defensas centrales del fútbol europeo. Tiempo le sobra para ello, pero lo que ya podemos empezar a sospechar es que nunca va a llegar a los niveles que apuntaba en su día en el Ajax, donde irrumpió a los 17 años. Jugador más precoz en la historia de la selección de Países Bajos, capitán más joven en la historia del Ajax y primer defensa que gana el Golden Boy, premio al mejor jugador joven del mundo. Cuando la Juventus se impuso en la subasta al Barcelona y pagó menos de 100 millones de euros por De Ligt, parecía una ganga, pero al grandote le fue fatal en Turín. El Bayern aprovechó para comprarlo en rebaja y tampoco es que De Ligt brillara en sus primeros días ni nada parecido. Fue una alfombra naranja contra Senegal en el primer partido del Mundial y Louis van Gaal no titubeó en mandarlo a la banca por el resto de la Copa del Mundo. Y si hoy por fin juega con el Bayern, es básicamente porque Lucas Hernández se rompió los ligamentos en el Mundial. Hakim Ziyech protagonizó 4 años de película en Ámsterdam. Fue galardonado como el mejor jugador de la temporada en 2018, 2019 y 2020. El marroquí anotó 49 goles con el Ajax, pero eso es lo de menos.
Le sobraba rapidez, picardía, omnipresencia, toque, todo aquello que ha brillado por su ausencia desde que llegó al Chelsea en 2020 a cambio de 40 millones de euros. En 3 temporadas en la Premier League, Ziyech solo ha metido 6 goles y con cada entrenador nuevo es un poquito más suplente que con el anterior. El 31 de enero, su fichaje por el Paris Saint-Germain se dio como un hecho. Ziyech ya estaba en París haciendo los exámenes médicos y todo, pero el Chelsea estaba demasiado ocupado comprando jugadores y mandó los papeles equivocados a la capital francesa. Por semejante negligencia, el fichaje no pudo cerrarse. Ni en el Barça, ni en el Milan, ni en la selección, ni de lateral derecho, ni de lateral izquierdo, ni de extremo. Serginho Dest no da una desde que se fue del Ajax. El tema del espejismo Dest es que jugó tan solo 20 partidos en la Eredivisie, 15 de titular y 5 de suplente, nada más. El año que estuvo en el primer equipo fue justo la temporada de transición entre el Ajax de Ziyech, de Jong y de Ligt, que no jugó la final de la Champions solo porque vivimos en un mundo demasiado cruel, y el Ajax del año pasado, el de Haller, Antony y Edson Álvarez, que fue el mejor de la primera fase antes de ser desmantelado de pies a cabeza. Dest no fue parte de ninguno de esos dos grandes equipos, pero mostró grandes cualidades que lo llevaron inmediatamente al Bayern. Sí, estaba cerrado por el Bayern Múnich hasta que el Barcelona lo robó de última hora. El resto de la historia se sigue escribiendo, pero por lo pronto, de la que se salvó el Bayern. Lo de Donny van de Beek en Inglaterra ha sido particularmente dramático y al mismo tiempo la historia de un fracaso anunciado. El joven futbolista neerlandés, especialista en goles fuera del área y en destrozarte en el último pase en zona 14, aterrizó en un Manchester United sin rumbo en tiempos de máxima desesperación y caos en Old Trafford. El club pagó 39 millones de euros por él en septiembre de 2020, pero Ole Gunnar Solskjaer nunca pareció muy interesado, que digamos, en a ver qué tal este holandés que me trajeron. Tampoco Ralf Rangnick se dio por enterado de su presencia. En sus 2 primeras temporadas fue titular 4 veces y salió a la banca en 52 ocasiones. Van de Beek tocó fondo cuando aceptó irse al Everton para demostrar su valía. Jugó en cambio 5 partidos de titular, 2 de suplente y su equipo perdió 6 de ellos. Ya que ni Lampard, ni Rangnick, ni Solskjaer le encontraron la gracia, la noticia de la llegada de Erik ten Hag al Manchester United le cayó del cielo a su expupilo en el Ajax. Pero ni por esas. Ten Hag le dio un total de 164 minutos, o sea, nada. Y por si fuera poco, Van de Beek se rompió la rodilla a inicios de 2023, por lo que ya no podremos verlo ni siquiera en la banca. Es desmedidamente pronto para enterrar a Antony. Acaba de llegar esta temporada, es joven y merece un margen de 3 temporadas antes de emitir un juicio. ¿Y saben qué? Yo apuesto a que el brasileño va a ser una de las contadas excepciones que no perderá misteriosamente los superpoderes de todos estos chicos que en Eredivisie son devastadores, pero que como si fueran DVD no funcionan en otras regiones del mapa europeo con fútbol más desarrollado. Lo que sí se puede afirmar es que el rendimiento del extremo brasileño no ha sido inmediato y oportunidades con su antiguo técnico del Ajax no le han faltado. Antony, 95 millones de euros, fue por amplio margen el jugador más caro del verano en el fútbol mundial. Con relativamente poco se convirtió de calle en la venta más cara en la historia del Ajax. En sus 2 años en la Eredivisie marcó 18 goles y 14 asistencias. En el Manchester United ha ido de poco a menos, 0 asistencias y 3 goles. El más reciente hace 4 meses. Otra perla del Ajax a la que yo en lo personal aún le guardo mucha fe es a Ryan Gravenberch. El súper técnico y todavía muy joven mediocampista ha tenido esta temporada menos minutos que nadie en el primer equipo del Bayern Múnich. Louis van Gaal ni siquiera le hizo un huequito entre sus 26 convocados a la Copa del Mundo. Prefirió a Xavi Simons. Por ahora, el largo viaje de Gravenberch desde el Ajax hasta el Olimpo del fútbol también ha sido desalentador. Claro que algunos sí que la arman. Luis Suárez es el mejor ejemplo. Christian Eriksen no estuvo mal. Frenkie de Jong le costó, pero ahí la lleva. Lisandro Martínez está empezando y lo quieren mucho en el Manchester United. En fin, pero son
excepciones. La mayoría son decepciones. Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.